No se diga más por Top Latina. Se completó el elenco. Claro. Ahora sí. El sexto hombre. Usted debería pensarlo mejor. Ya yo se lo he dicho varias veces y lo he comprometido al aire, doctor. No, pero se levanta tempranísimo. Y siempre que me invitan yo vengo. O sea que... No, pero usted tiene que venir todos los días para compensar a ciertas personas. Este lado de la cabina. Para contrarrestar. Claro, para contrarrestar. Ay, no. Bienvenido el doctor Francisco Álvarez Martínez con nosotros. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias. Bienvenido. Que Bueno, vienen por los aplausos también. yo siempre le pregunto a usted de qué vamos a hablar y hoy me sorprendió al decir que vamos a hablar de baloncesto. Me gustó la idea. Carl Anthony Towns ayer rompió. ¿Usted también sabe de baloncesto, doctor? Sí, pero yo estoy escribiendo un ensayo sobre Bronny James. Ajá. Pero yo no lo he acabado todavía. El bluff se va a llamar. Yo no sé cómo se va a llamar todavía, pero a ese muchacho le hicieron un daño. Claro. Le hicieron un daño y se llevaron del capricho del papá y nadie lo ayudó. Ni su mamá, ni su manager, nadie lo ayudó. Oye, pero qué bueno que comentes eso y que estemos hablando precisamente de otros temas. Vamos a hablar de los temas en los que usted es realmente experto. No sé si en el baloncesto lo es, o en el béisbol. Pero, ¿cómo consideras tú, cómo ves la decisión del ministro de Deportes de suspender las operaciones de los, ¿cómo se le llama? De las ligas, de los campamentos. De los campamentos independientes. Luego de los hechos que han ocurrido, este joven que murió a consecuencia precisamente, al parecer, de la inyección de, ¿cómo se les llama? Esteroides, sí, o de sustancias de sabrá no Dios qué fue. Y la legalidad de esa decisión, porque lo metió a todos en el mismo saco. Es decir, él suspendiéndolo a todos, dice, bueno, todos están inyectándole a los niños. Mira, eso son decisiones populistas. Nosotros en la República Dominicana ya nos acostumbramos y no nos sorprendemos de que cuando hay muchos robos decimos no pueden montarse más de 2 personas en un motor. Que cuando suceden cosas como, por ejemplo, entonces al final las soluciones nunca van a donde está el problema real. Nosotros en Instagram, a mí me salen academias de béisbol. Hay una famosa que ahora no me acuerdo el nombre, si no yo lo diría. Que a los niños de 10, 8, 9 años le están dando una cantidad de comida que cuando tú googleas eso no hace... 10 huevos. Ajá, que lo que ahora se volvió un meme. Sí, di que ¿cuánto te llegó? Con 100 libras, ¿y cuánto tiene ahora? 400, como que... Sí, entonces eso pasa a los ojos de todo el mundo. Ahora el problema del ministerio es que el ministerio, en vez de estar haciendo eso, que es una solución populista y que no resuelve el problema y que además es insostenible, claro, al otro día hay gente perdiendo dinero que no hizo nada. Entonces ellos deben enfocarse en una labor de supervisión. El código del menor está ahí, todo lo que es abuso y todo lo que es, y averiguar a los papás. Porque en este país también nos hemos acostumbrado que un papá manda a un niño de 8 o 9 años a vivir para un sitio que no son su padre y después se sorprenden cuando los niños están en cosas que no tienen que estar o cuando le ponen la mano. Entonces, en nuestro país tenemos que repensar la forma en la que se evalúa ese tipo de academia, porque lamentablemente para la gente humilde la pelota es una forma de salir de la pobreza. Claro. Pero el problema es que el 1% probablemente es el que llega. Sí. Todo eso que no llegan, no estudian, pierden los años de formación más importantes y entonces al final tenemos personas con una impresionante condición física sin estudiar y entonces eso promueve la misma pobreza de la que tratan de salir. Pero a ver, practican en un estadio que por más que usted lo quiera esconder, no puede por la dimensión de terreno que tiene. Claro. ¿Qué tan difícil puede ser para un ministerio que tiene presencia a nivel nacional fiscalizar eso? Y no solamente eso. Por ejemplo, casos como este, en vez de yo cerrar la academia o las academias, yo me enfocaría en perseguir penalmente ese caso y tener o evaluar cuáles son las políticas públicas desde el punto de vista del Estado, a través del ministerio, que se pueden hacer para que la gente pueda, por ejemplo, denunciar. Esa cuenta de Instagram, que yo te la voy a mandar ahorita cuando la encuentre. Esa cuenta de Instagram es una cosa que a mí me da mucho pique verla, porque uno se ríe, da risa, pero, coño, cuando tú ves que tú estás viendo un niño de 8 o 9 años... Una granja de niños es. Exactamente. Eso es como los pollos de nuestro hermano Soto. Sí. Así mismo tú tienes un grupo de muchachos que lo están engordando. Y esos niños no estudian, no están comiendo bien, porque le dan
4 libras de batata, una licuadora de una proteína que sabrá Dios lo que es. Le dan 10 huevos con pescado y pollo al mismo tiempo. Es una locura. Y además de los medicamentos que le suministran, que hemos tenido ya casos. Y que son artesanales. Lamentables. Eso lo hacen ellos mismos, eso. Son alquimistas. Imagínate. Y que tú dijiste ahorita que los que no llegan, entonces se quedan engordados y sin educación. Y sin educación. Y además, muchos se quedan con problemas de salud irreversibles. Claro. Pero ¿a quién le correspondería? No, la verdad es que todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, que es donde caen, porque son menores todos, eso le caería en la mano a la Procuraduría y a los padres. E incluso los padres son responsables cuando colocaron a sus hijos en una situación de peligro. Lo que pasa es que aquí eso nunca se ve. Aquí uno nunca ve, como pasa en otros países, hacer responsable al padre de los daños que provocó su descuido al niño. Claro. Incluso, en Estados Unidos, una mamá deja a su hijo en el carro en lo que entra y sale a Target. Y lo agarra un policía y esa mujer tiene un lío. Hay miles de videos en YouTube. Ustedes lo buscan y hay canales dedicados a avergonzar a esas personas. Pero en nuestro país eso nunca ha sucedido. Y por eso, ayer en una reunión que yo estaba diciendo que una de las grandes deudas de la República Dominicana con las menores se perdió con lo que yo considero fue, no de manera, no fue creada así, pero el proyecto de ley que impedía el matrimonio infantil, que hoy es ley, promovido me parece que por José Horacio, se vendió como la panacea en contra de la violencia contra las niñas, como si el problema fuera que se casaran. Eso es lo de menos. El 10% del que se casa. La mayoría se juntan con la anuencia de los papás. Porque los mismos papás dicen, ay, fulano se llevó a fulana con una normalidad que uno no entiende. ¿Y cuál es la solución de todo eso? Es responsabilizar a los padres. La solución a ese problema, le voy a poner un ejemplo que yo creo que es la solución, y ojalá algún día eso suceda, es hacer como ha sucedido en otros países, de tú invertir la responsabilidad y exponerla incluso a las personas de la comunidad que lo sepan. Por ejemplo, si usted va caminando por la calle y ve a un amigo suyo de 50 años andando y besándose con una niña de 16, usted tiene que denunciar eso. Si usted no lo denuncia y yo puedo probarlo, usted es responsable también, porque usted vio lo que es un abuso a una persona vulnerable. Y automáticamente te conviertes en cómplice. Claro, y ya automáticamente todo el mundo es un chivato. Y así es que la gente comienza a evitar esos problemas. ¿Por qué el dominicano cuando viaja respeta todas las señales de luz en la carretera? Porque allá hay consecuencias. Aquí no, aquí tú miras para los lados, no ve a nadie, ¡fuap! Y te metiste. Y aún lo hace frente a la MEA, el AME tampoco te queda atrás. El AME no, el DGC. El DGC, sí, porque también aquí cambiando nombres se resuelven problemas. Franchi, un tema controversial y que ha estado en la palestra en los últimos días ha desaparecido es el tema de Bartolomé Pujals, sus rentas exorbitantes. ¿Qué tan, bueno, el proceso, por lo que se ve, doctor, para que sepa cómo atendemos nosotros a nuestros invitados. Sí mismo, ponga la marca de aquí, pónganse en esto, lo que tienen que estar. No, eso es rellenado. Pero, sí, qué bárbaro. Es una llave de la calle, la que llevan los bomberos, barbarazo. ¿Cómo ves desde la parte legal administrativa todo este proceso que se esté haciendo uso de fondos públicos para rentar oficinas públicas, cuando lo que se supone es que si es un bien del Estado pueda permanecer? Mira, el caso de Bartolomé debe ser tomado como un caso de estudio para los expertos y docentes en materia de contención de crisis. Porque todo lo que podía salir mal, salió mal. Número uno. Lo que no debes hacer. Exacto, exactamente. Lo primero que uno debe entender es que el Estado no siempre va a ocupar muebles propios, aunque debería, porque tiene una gran cantidad de terreno y de inmuebles, que haría más eficiente tú tener una ocupación de tus inmuebles para evitar gastos adicionales. Número uno. Número dos. Es posible que haya instituciones del Estado que por su naturaleza o por las necesidades que se presentan deban mudarse y que al tratar o tener que mudarse no aparezca un inmueble del Estado que esté adecuado para eso. Eso pasa cada rato. Claro. Ahí viene la discusión. Bueno, ¿compro, construyo o alquilo? La discusión
que se da no es de Bartolomé sentado comiéndose la comida en la cantina, sí, o de nosotros teorizando, no. En materia de compra y contrataciones públicas, eso lo hace un comité, lo hace un experto, lo hace un funcionario público que rinde informes de favorabilidad sobre la posibilidad de hacer A, B o C. Cuando nosotros vemos el proceso por el cual se alquiló ese inmueble, nosotros nos encontramos con varias incongruencias lógicas. No estoy hablando todavía del tema, de derecho. Número 1, un proceso de excepción. Los procesos de excepción, su nombre lo identifican, son excepcionales. Debe ser que tú justificas tanto la necesidad de algo con documentos internos que después te permiten a ti lanzar un proceso donde tú estás diciendo, eso me lo puede dar máximo. Claro. Eso es. Sí. Cuando tú ves el historial de sus procesos, tú te das cuenta de que la mayoría se han hecho así. Eso no lo pudo comprobar yo porque el portal de compra y contrataciones tiene varios días que está malo, pero... Coincidencia de la vida. Sí, pero la verdad es que llama la atención que sea de excepción, porque la idea de la compra y contrataciones públicas es que llegue lo mejor que podía llegar. Uh-huh. Y quién sabe si quizá yo tenía un inmueble que le servía mejor al Estado y le salía más barato. Ahora, el monto, que es muy alto, y por 10 años creo que era el contrato. 1.400 millones. Me llama mucho la atención porque la discusión de si construyo debió ser todavía más fuerte. Y hay un tema de la legitimidad. La legitimidad viene de la democratización de la toma de decisiones. Cuando tú lo decides tú, democráticamente, tú tienes que aguantar esa ola de críticas que vienen de allá para acá, porque hay más opciones que tú no descartaste, por lo menos públicamente y de la manera adecuada. Hay quienes dicen, y él se defendió diciendo que él no tenía conocimiento de esa firma. No obstante, Pedro Quesada declaró de que 2 de esos pisos, de esos 4 pisos, iban a ser utilizados para el gabinete de emprendimiento, que es el que dirige él y ha dirigido desde el 2020. Dirige las dos, dirige la OPTI y el laboratorio de emprendimiento. Es decir, que el conocimiento tenía de la transacción de lo que se iba a hacer, porque yo no te puedo mudar a ti y decirte, voy a comprar un edificio o voy a alquilar un edificio donde tú vas a tener 2 pisos que tú ni siquiera hayas tenido idea y te lo encuentres de sorpresa. Se firma el contrato y a los 5 días quien firmó el contrato es depuesto y él entra en funcionamiento a ocupar el cargo. Se puede desligar de toda responsabilidad simple y llanamente porque él no firmó un contrato y que ya no hay forma de deshacer eso. No. Perennemente. Mira, la responsabilidad, que no sabemos si la tiene, va a nacer de cuando, o si se hace, porque no sé si eso se hará, de cuando se haga una investigación y se evalúe si el comportamiento del funcionario, luego de conocer las vamos a decir, las interioridades de un proceso, aunque no lo haya firmado él, lo sigue ejecutando. O sea, hay una responsabilidad del que firmó. Claro. Sin embargo, hay una responsabilidad residual de el que lo ejecutó. El que continúa. Si se demuestra que lo hizo a sabiendas. Porque si yo llego a una institución que ya hay algo que está corriendo y yo no tengo que hacer algo para que eso siga corriendo, pues ahí yo puedo escapar de eso, aunque hay que tener algo claro. El funcionario público asume una gran responsabilidad de dirección que es distinta a la mía en mi empresa. Eso quiere decir que cuando usted asume una función pública, usted está cargando con una cantidad de cosas dentro de las cuales tú pudieras ser responsable por el mal funcionamiento de tu institución, aunque tú no seas el culpable directo, porque es una sombrilla que se hace. Y por eso es que yo siempre digo que la función pública, que aquí se ve como un premio, se ve como un pago a veces a la labor, a una labor política, es una gran responsabilidad que si se ejecutara al 100% lo que dice la ley, y si se aprueba el Código Penal como está, aquí no va a haber funcionario público. Nadie va a querer ese funcionario público porque la gran cantidad de responsabilidad que hay es un campo minado. Ahora es un campo minado. Y si nosotros probamos el Código Penal como está, que yo estoy de acuerdo con varias de las propuestas, no todas,
nosotros vamos a tener un campo minado que Kosovo le va a quedar pequeño. Pero Es decir, que también quizás es necesario para que el nivel de ética de los funcionarios públicos se vea un poquito más. No, porque al final es un tema de persecución. Con lo que nosotros tenemos ahora, aquí deberíamos tener 100 procesos abiertos y no lo hay. ¿Hay mujeres preparadas para llegar a la presidencia en el 2028? Pregunta más orgánica de los últimos, por los últimos 4 años. Yo estoy 100% seguro que por lo menos hay 3 o 4 mujeres que han hecho el trabajo político necesario Gloria. para ser candidatas presidenciales para el 2028. ¿Y nos la va a mencionar? Esas 4. Yo le voy a decir un ejemplo, le voy a poner un ejemplo que no ni siquiera oficialista. Soraima, que fue la candidata a vice Soraima por Abel, Cuello. sorprendió al país, no porque la gente esperaba menos de ella, sino porque no la conocíamos, yo no la conocía. Eso es una mujer que si el partido le invirtiese el dinero que se le tiene que invertir en posicionarla y mostrarla, en el 2028 fuera una tremenda candidata. La vice, a mí me parece también que tiene una fuerza importante. La vice tiene un rol dentro del gobierno como el parecido al de Bugs Bunny en el episodio del play de pelota. Que también eso le ayuda mucho. Ella tomó un approach muy diferente a la vicepresidencia, porque no es tanto de ayuda social como se había visto antes, sino que es como de trabajo de campo, digamos. Gestión. Sí, es menos personal, es menos abrazando gente, pero también se ve trabajando. Y siempre se menciona a nuestra alcalde del distrito, porque es una de las mujeres que se ha destacado, evidentemente, en el plano político, porque ella está en una posición de mucha visibilidad. Yo no sé cómo los números le dan fuera del distrito, pero si nos preguntan a la persona del distrito, evidentemente ella pudiera ser una... Pero, doctor, le hago la fuerza del pueblo. Nombre, aunque sea Norisbel, a cualquiera. No hay. La fuerza del pueblo... Dime 3 mujeres de la fuerza del pueblo, no hay. No hay. Porque Oye, la hija de Lionel no tendrá condición, a lo mejor. Bueno, ya ella firmó. Sí. Ella firmó. Ay, ella es cogidista ahora. Mire, vamos a nuestro tema, doctor. Hablamos del tema del código y tú mencionabas someramente que si se aprobara el código. Y eso me trae a la idea de que no hay voluntad política, porque a quien más afecta el código es a los políticos. Y no la mera excusa en la que se han montado los legisladores del tema de las 3 causales. Que de las 3 causales hay 2 que se practican a diario y no hay una sola persona sometida. Y yo hacía el ejercicio, inclusive con Waldo Ariel le preguntaba que cuántos médicos han sido procesados o están siendo procesados por practicar abortos. Porque ya se sabe, y por demás es sabido, que a diario se practican decenas de abortos en los hospitales públicos. Claro, no, y en centro médico privado. Y en centro médico privado ni se diga. Claro. Entonces, las 3 causales es una excusa de los políticos más que de esos grupos sociales. Yo estoy convencido de que eso es así. Primero, porque nos dimos cuenta que cuando el Congreso quiere aprobar algo, lo aprueba como un rodillo. Señores, la reforma constitucional Ayer mismo se pasó un viernes en la noche con una discusión pendiente de si había o no que hacer referendo, pero con la agravante de que en la Constitución se puso un artículo que decía, para esta no aplica el referendo. Y hay una discusión muy importante ahora que la vamos a ver probablemente en los próximos años, porque el profesor Eduardo Jorge, en su libro que publicó, que actualizó sobre los procesos constitucionales, tiene una tesis muy interesante de que, si bien es cierto que se entendía o se entiende mayormente que el Tribunal Constitucional no puede, entre comillas, declarar inconstitucional la Constitución per se, sí puede evaluar el proceso en el que la Constitución se aprobó. Y si ahí hubo un fallo, nosotros pudiéramos tener una discusión jurídica muy interesante e importante e impactante con ese tema. Y el precedente de ese artículo. Porque al final de cuentas, en la discusión que hay ahora de por las exoneraciones, ahorita se reforma la ley y dice, bueno, no, pero para el periodo de ahora no se va a poder. Claro, no, y yo te voy a decir algo. Queda una exoneración. Y así cualquier tipo de fechorías. Mira, el tema de las exoneraciones es un tema cíclico. Eso es como la moda. Cada 2 años, cada año y medio, cada año aparece alguien que dice que hay
que un senador tiene un McLaren, que un diputado tiene tal cosa, se remueve. Ya los periodistas lo tienen fácil porque es copy-pastear y agregar algo nuevo. Totalmente. Nosotros los ciudadanos tenemos que algún día decir, ya está bueno. Yo te voy a ponerte un ejemplo. Las exoneraciones, si uno ve la ley que fue de Balaguer, lo que nosotros tenemos ahora es de Balaguer, que había reformado otra, tiene una justificación interesante. Dice, mira, los legisladores tienen que moverse, porque se entiende, aunque ya no es así, que el legislador que está físicamente aquí en una sesión vive a 200 kilómetros. Que no es así. Ya no es así. Viven pero todos aquí. Casi todos viven aquí. Pero vamos a suponer que sí, que vivan allá. Dice la ley, tenemos que darle a esa persona la capacidad de moverse dignamente, porque una persona que recorra 2 o 3 veces a la semana 200 kilómetros debe tener un buen vehículo. Y más porque lo está haciendo, entre comillas, desprendido por una función pública. Sí. Ahora, Un sacrificio. desde que tú ves que que la mayoría de esas exoneraciones se comercializan, ya tú tienes que saber que el espíritu de la ley no se está cumpliendo. Pero yo voy más lejos, señores, y esto yo lo dije cuando el tema estaba discutiéndose en el 2021, yo hice un tuit de ese asunto. La ley de lavado de activos tiene un problema con esas transacciones, porque ahí tú tienes un legislador, Francisco, el legislador, que gana un legislador, 300 mil pesos, 200 mil pesos al mes. Tiene un vehículo que vale 12 millones de pesos. Pero cuando tú, Máximo, vas a traspasar un vehículo, a ti te preguntan medio de pago. Sí. Y ese legislador, ¿qué hizo ese legislador? Tuvo que haber falsificado un documento porque él no compró ese vehículo él. Y que aparte de... que el valor del vehículo tenga tope de $200,000. No, óyeme, lo que se debe hacer con el Congreso. Eso es demasiado Óyeme, dinero. lo que se debe hacer con el Congreso es lo que se hace con otros funcionarios o servidores públicos. Por ejemplo, los fiscales. Los fiscales y los jueces tienen exoneraciones de hasta $50,000, dependiendo del rango, pero 38, 50, 60. Los profesores de la UAS. Con lo que tú puedes traer un buen vehículo. Claro. Tú con $60,000 exonerados, tú traes un muy buen vehículo de Estados Unidos, porque acuérdense que $60,000 allá no es $60,000 aquí. Claro. Pero cuando uno ve desde el punto de vista forense la exoneración comercializada, eso es un acto de falsedad y defraudación fiscal. Claro. Pero la comercializan. Tú vas a un dealer y el dealer te dice, yo tengo una exoneración del diputado Máximo. Y de una vez te la están vendiendo la exoneración y al diputado le dan dinero por esa exoneración. Y anda un carro rodando que en sí es un cuerpo del delito, porque lo que está admitiendo es que una persona que gana 250,000 pesos mensuales dio 12 millones de pesos por un carro. No solo eso. Incluso en la declaración jurada que hacen los congresistas, que deberían incluir, ¿no? Un Lamborghini, y eso yo nunca he visto. No, porque mire cómo lo hacen. Hacen todo el trámite, lo traen a su nombre, firman un contrato de venta que no se ejecuta jamás. Sí. A nombre, entonces, técnicamente, ellos lo vendieron. Sí, porque tiene que tener 5 años. No, lo que tiene que tener 5 años a nombre de él. No lo puede cambiar. No, lo puede cambiar pagando el impuesto. No puede pagando el impuesto, pero no tiene gracia. Claro. Entonces, tiene que durar 5 años para poder ejecutar el cambio de nombre, por así decirlo. Es decir, que ese McLaren va a estar 5 años a nombre del Pidio. Que yo estuviera asustadísimo porque normalmente el público que compra esos carros no siempre está haciendo las mejores cosas. No estoy diciendo ni siquiera de los métodos que utilizaron para generar el dinero. El que anda en un McLaren, como decimos los dominicanos, está impuesto a tener un choque un día. Por eso dice Alexis Victoria, que por cierto, ayer depositó un proyecto para limitar el tema de las exoneraciones hasta $200,000. O sea, para traer vehículos de hasta 200,000. Óyeme, eso lo que hay que hacer es asignarle su vehículo como hace cuánto. O sea, sí, claro. Eso es vehículos asignados que sean de la institución y ya, de que sean del Congreso. El tema es, decía Victoria Yep en una entrevista que tuvimos aquí, que hay de aquellos que se someten a hacer eso. Claro. Por la legitimidad del dinero, que usted se está haciendo cargo de eso como legislador. Claro. Porque el vehículo lo compra con el dinero de un tercero, pero para fines legales es a usted que le cae. No, y que mira, yo siempre digo, si aplicamos la ley de lavado de activos, ninguna de esas transacciones pasa el filtro. Porque vuelvo y digo, hay un legislador que no tiene medios o hay 2 o 3 que sí, pero que la mayoría no tiene medios para dar $400,000 por un vehículo, para poner un ejemplo, que está diciendo en documentos oficiales registrados que lo dio y que ese vehículo es de él. Eso es una falsedad
que si algún día alguien quiere poner y hacer un ejemplo, debería agarrar un caso de eso. Cuando digo alguien me refiero evidentemente al Ministerio Público. Un caso de eso, uno. Y agarrar y comprobar que ese carro no es de él, que el dinero no vino de él, y evidentemente ahí ya tú tienes un expedientico que va a hacer que la gente se asuste. Total. Vale. Doctor, nosotros le invitamos para hablar de un tema del que no hemos hablado y casi se nos acaba el tiempo, que es el de la política de protección de datos compartida o anunciada por el Tribunal Supremo, específicamente por el Poder Judicial. por el Poder Judicial, específicamente por Luis Henry Molina, que ha sido fundamentalmente el abanderado de esta política. Cuéntenos cómo lo ve. ¿Es efectivamente algo, ya hemos visto, la Sociedad de Diarios se ha puesto muy firme en contra de esta nueva política? Es Participación Ciudadana, ha emitido también una opinión contraria. ¿Cómo lo ve usted? Sí, pero me gustaría verla de dos vistas, desde el abogado defensor y del abogado acosador. No, miren, yo le voy a decir lo que es, sin ponerle ni un chin de un lado ni un chin de otro. Yo entiendo la reacción de la Asociación de la Sociedad Dominicana de Diarios, porque la Sociedad Dominicana está, luego de la ley del DNI, asustada. Porque en los últimos años han tratado de meter un par de goles complicados y ya uno está entonces así. Al que se le meten 2 veces en su casa, desde que oye un gato, cree que se le están metiendo a la casa. Sin embargo, yo pienso que el Poder Judicial debió socializar antes de publicar, especialmente con los diarios. Aunque el año pasado esto estuvo en consulta pública, lo que pasa es que el método de consulta pública normalmente la gente no lo ve, pero se hizo. Digamos que no fue que ellos lo hicieron escondidos. Ahora, la ley 223, que es la ley de casación, tiene en su artículo 41, numeral 5, algo que a todo el mundo se le pasó. Y es que dice eso específicamente. Ese artículo dice que las sentencias van a eliminar los datos personales. Dirección, qué sé yo, que hay que definir datos personales, pero van a eliminar los datos personales, como se hace en muchas y la mayoría partes del mundo, porque nosotros el Poder Judicial y nosotros nos estamos uniendo a una ola de data abierta. Eso quiere decir que va a haber, ya existe en parte, pero va a haber pronto un repositorio online donde tú puedes googlear Francisco Álvarez Martínez y te va a salir todos los casos donde yo estoy. Bueno, mi hermano. De primer, segundo y Suprema Corte. Los buró crediticios con esa data van a hacer un cumpleaños. Claro. ¿Qué es lo que está haciendo el Poder Judicial? El Poder Judicial está acatando un mandato legal del 2023 y está diciendo, mira, como yo voy a abrir esta puerta, yo necesito proteger la intimidad porque ya no es una sentencia, ya no es un caso, ya es todos los casos. Y la preocupación de Participación Ciudadana que tiende a sobreactuar y que a veces pierde legitimidad por la forma en la que sobreactúa. Los casos mediáticos, esto es patapá. Señores, lo que se filtra no es la sentencia, es la medida de coerción. Claro. 1, 2. El que quiera un expediente nada más tiene que ir al tribunal. Porque lo que se está hablando es de esa plataforma digital. Cuando tú lees el objeto de ese documento, es para ese repositorio. Que los casos públicos es un 0.000. No, yo te voy a decir cuál 1%. es. Oye, los casos mediáticos, y esa estadística me la dieron ayer, son el 0.25. Mediático no es estos casos gigantes, son casos de un asesinato, una violación que llegan a la prensa. El 0.25, esos son menos de 1,000 casos al año. Pero que de nuevo, si tú vas al expediente, te lo dan. Claro. Y tú te llevas todo. ¿Qué es lo que se hace hoy día? Claro. Ahora, lo que se tiene que hacer ahora es discutirla porque de aquí, y eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque en la RD nosotros tenemos un pésimo tratamiento de la data. Sí. Aquí había una empresa robando iris a la franca. Yo no me acuerdo en qué molera, pero a la franca. En Plaza Central. Aquí nosotros tenemos una aplicación, por ejemplo, de delivery, que tiene todo tu dato y se lo pasa un tercero que te escribe por WhatsApp y te pregunta, estoy aquí abajo, y que sabe tu nombre, tu dirección y todo. Pero que además, cuando tú ves, no hay ninguna institución pública, que yo no sé si la OCTI debería de dedicarse a tratar de ver qué se hace con eso. Aquí nadie está preocupado por eso. Entonces el Poder Judicial se puso adelante. Porque cuando se abre esa compuerta, señores, miren, nosotros vamos a estar totalmente desnudos ante la sociedad dominicana. En el 2019, el Indotel aprobó una resolución que le daba la facultad a las empresas telefónicas de tomar tus datos biométricos. Mira, los bancos lo hacen por la aplicación. No, la tienen porque los bancos lo que hacen es que validan
Es decir, Mira, tú escaneas tu huella, pero ¿con qué ellos están escúchame, validando Máximo, eso? porque no quiero... me parece sumamente importante lo que acabas de decir. Y entonces viene una pregunta inevitable. Ya la sociedad de diarios se reunió con ellos. se van a reunir la semana que viene, yo creo. Pero ya han tenido... Sí, ya han tenido intercambio, intercambiado. claro. ¿No les han explicado esto? Porque No, ellos mantienen su preocupación. Yo también creo que el documento fue innecesariamente largo y al ser largo confunde, porque hay párrafos que a mí no me gustan. Hay párrafos que me sugieren que si yo voy al tribunal y todavía no han pasado por ese proceso, no me la dan, y eso no puede ser porque todos los expedientes son públicos. Lo que yo creo que va a pasar, si me preguntan, vengo del futuro, se van a reunir esta semana, se reúnen la semana que viene, se tienen discusiones y se va a modificar para que claramente diga lo que el Poder Judicial quería decir y lo que no se pudo transmitir cuando se publicó. Es para bien. Exacto. Para terminar, porque ya estamos pasados, ¿verdad? Yo tengo una preocupación en lo personal, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Tengo miedo. No, porque es que todos los días surge un tema en la palestra pública. Nosotros los comunicadores, periodistas, medios, solemos montarnos en algunas olas en las que probablemente estemos cayendo como pendejos útiles, y discúlpenme la expresión. No voy a mencionar ningún caso en particular, pero lo hablábamos en la pausa. Hay muchos de los casos que se colocan desde el mundo político, sobre todo, sobre la palestra, que no es ni siquiera necesario llevarlo a la palestra, sino simplemente tú vas al tribunal correspondiente, o al Tribunal Superior Administrativo, o al Constitucional, a donde tú quieras ir, y que la noticia, en lugar de decir que este proyecto o esta decisión es inconstitucional, por ejemplo, y hacer el mediatur correspondiente para denunciar que algo es inconstitucional, en lugar de ir primero al Tribunal Constitucional, someter el recurso que tengas que someter, y después entonces decir que sometiste un recurso porque eso tú consideras que es inconstitucional. ¿No debería ser ese el deber ser? Bueno, por ejemplo, un tema como este, el de la política de datos. ¿No es más fácil ir entonces directamente al Tribunal Constitucional, someter un recurso y que la discusión sea después de haber cumplido ese paso? Sí, incluso en una sociedad que funcione, todos los ciudadanos somos veedores activos de que las cosas funcionen. El problema es que nosotros acostumbramos a quejarnos y esperar que otro haga algo. Y hay funcionarios que se benefician de eso, porque uno espera, y le voy a poner un ejemplo. Hay 2 o 3 personas políticamente expuestas que por un tema de oposición normalmente hacen esa labor. La hacen mal porque lo hacen con fines políticos, no de derecho. Y por eso yo siempre me quejo de que la falta de oposición que tenemos ahora es un grave peligro para la democracia, porque cuando tú no tienes un contrapeso, pasa lo que pudiera pasar aquí y lo que ha pasado en otros países, que agarre y aparece una necesidad de que un radical venga de golpe y no choque, y eso entonces al final es peor. Ahora, la estructuración de respuestas institucionales, que es lo que usted está diciendo, es la única forma de nosotros evitar que nos sigan metiendo goles donde lamentablemente no se debe, y requiere un esfuerzo y recursos que normalmente el ciudadano común no puede disponer, del que el ciudadano común no puede disponer, y ahí es que viene la gran importancia de las estructuras políticas. En una gran democracia, los partidos políticos no son maquinarias electorales como lo que tenemos ahora, sino que son entes de concentración social que permiten que ese tipo de cosas tengan un desahogo institucional. Eso ya no lo tenemos aquí, ya eso se perdió, y se ha perdido en mucha parte del mundo. Y nosotros debemos ver con miedo lo que en otros países ha sucedido cuando eso sucede. Correcto. Muchas gracias, doctor, como siempre. Siempre, gracias por la invitación. No se diga más por Top Latina.